Hoy quiero que hablemos, la semana pasada hablamos acerca del cansancio y hoy quiero que hablemos un poquito más, que vayamos un poco más a fondo. ¿Están dispuestos a ir un poco más a fondo? Amén. Algunos tienen cara renovada porque recién vinieron de vacaciones, lo veo a Maite y Esteban casi como que el mensaje de hoy. Pero quisiera que vayamos un poco más a fondo y hablemos hoy un poquito acerca de lo que es el agotamiento. El agotamiento es como, si quieren pensarlo de esa manera o imaginarlo de esa manera, es como si fuera un paso más profundo. Yo digo, es como una especie de escalón descendiente. Es como un paso más hacia abajo, hacer del cansancio. Cuando hablamos de agotamiento, estamos hablando justamente de esto. Quiero compartirles allí algunas definiciones. Una de ellas dice que es un estado de debilidad y falta de energía emocional, mental y física causada en ocasiones por el estrés excesivo y prolongado. Algunas características del agotamiento: abarca sentimientos de desesperanza, soledad, depresión, rabia, impaciencia, irritabilidad, tensión, disminución de la empatía, debilidad, preocupación, aumento de la susceptibilidad para enfermedades, cefaleas, náuseas, dolores musculares. Y a nivel psicosocial evidencia un deterioro en las relaciones interpersonales, depresión, cinismo, ansiedad, irritabilidad y dificultad de concentración. Muy bien, si tiene alguno de esos tips o alguno de esos puntitos, márquelos, no me los marque a mí, márquelos allí, porque puede ser que esté justamente atravesando esto. Cuando hablábamos de la semana pasada acerca del cansancio, hablábamos de una sensación. Sin embargo, cuando hablamos de agotamiento, hablamos de un estado. Hablamos de algo que ya se estableció, que de alguna manera pasa a ser casi como una forma en nuestra vida, o empieza a gobernar nuestras vidas. Empieza como un intruso que se mete eventualmente en nuestras vidas, pero después toma lugar en nuestras vidas. De tal manera que muchas veces se apodera de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de nuestras emociones, de nuestras palabras. La Biblia dice que de la abundancia del corazón hablan los labios. Bueno, basta solamente con escuchar. Simplemente muchas veces la mayor parte de nuestras palabras están asociadas o al agotamiento o a alguna de estas cosas que estoy mencionando. Nuestra boca expresa lo que hay dentro de nuestro corazón. Y cuando el agotamiento se transforma en un estado en nuestras vidas, entramos en una situación donde empezamos a batallar con nosotros mismos. Nos empezamos a consumir a nosotros mismos y empezamos a debilitar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero como Dios no se cansa, como Dios no deja de actuar, por eso de eso se trata un poco lo que vamos a compartir esta mañana. La semana pasada mencionábamos esto de que un poco la sociedad del cansancio, la cultura del cansancio y del agotamiento son parte de lo que nos toca vivir como enfermedad de nuestro tiempo. Necesitamos detectarlo y entenderlo, porque cuando nosotros podemos vivir y comprender esto, también vamos a poder adquirir las herramientas o la forma que el Espíritu Santo nos permite de vivir una vida totalmente distinta y ser contraculturales a esto. Cuando algunos hablan del agotamiento, hablan de como la tercera y última fase del estrés, el punto límite, cuando no hemos sabido gestionar o trabajar algunas de las cosas que hablamos, por ejemplo, la semana pasada. Y fíjense que encierra nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Es decir, de alguna manera va determinando todas aquellas cosas sobre las cuales nosotros basamos nuestra vida. La semana pasada hablamos de, espero que se acuerden por lo menos de eso, citamos un salmo que era ¿de quién? De David. Bueno, bien, ahí está, era el 80% de posibilidad de que sea de David, así que muy bien, un salmo de David, Salmo 55. Y hoy vamos a hablar de otro gran hombre de Dios. La semana pasada hablamos del rey más importante en el Antiguo Testamento y hoy vamos a hablar del profeta más importante del Antiguo Testamento, de
Elías. ¿Por qué les hago esta mención? El rey más importante y el profeta más importante en el Antiguo Testamento. Justamente para poder entender que el agotamiento o el cansancio no son características de las cuales nosotros estemos exentos. No son características de las cuales los siervos de Dios estén exentos, los hijos de Dios estemos exentos. Los grandes pastores, ministros, predicadores, misioneros, quizás ustedes crean que los pastores estamos siempre pum para arriba, ¿no es cierto? No es así. Atravesamos exactamente las mismas crisis, los mismos valles, las mismas situaciones que todos. Vivimos y experimentamos absolutamente exactamente lo mismo. Por eso creo que la Biblia es tan clara en esto. No hace que un profeta como Elías, nada más y nada menos que Elías, ¿recuerdan? No solamente la cantidad de milagros que hizo, la situación previa a la que vamos a compartir hoy. Algunos de ustedes recordarán esta historia, así en el Monte Carmelo, tuvo un sacrificio de animales y le echan agua, etcétera, etcétera, y finalmente hace que el fuego del cielo consuma esa ofrenda, ¿no? Y avergüenza a 400 profetas de Baal que estaban ahí un poco contendiendo con él. Es decir, que el poder y la mano de Dios estaban con él, ¿no es cierto? Había unción, había gracia, había favor en su vida y en su ministerio. Sin embargo, no estuvo exento del proceso de agotamiento. Entonces me gustaría que caminemos juntos en esta mañana este sentido, porque de alguna manera es palabra de Dios para mi vida, para tu vida y para todos aquellos que nos toque atravesar esta situación. Porque si hay algo que Dios estableció es la puerta de salida. Si hay algo que Dios permite es justamente saber el fin de la historia y conocer qué es lo que Él va a hacer y cómo puede transformar esa situación. Pero también nos ayuda a entender cuáles son las decisiones equivocadas que nosotros a veces tomamos en el camino. Que Dios haya elegido nada más y nada menos que al profeta más importante del Antiguo Testamento para marcar los errores que él cometió en su proceso y que lo fueron llevando a profundizar su agotamiento, creo que me sirve a mí para poder intentar no cometer esos mismos errores. ¿Amén? Perfecto, bueno, vamos ahí entonces. Les leo el texto. La primera parte del texto dice: después de todo esto que les conté del Monte Carmelo, ustedes algunos conocen la historia, la conocen muy bien, el rey Acab y su esposa Jezabel, especialmente ella, amenazó a el profeta Eliseo de matarlo. Entonces dice el texto, Elías. Entonces dice el texto: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Y mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió, bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerzas suficientes para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, o el monte de Dios. ¿Amén? Muy bien, lo primero que quiero reiterar y mencionar nuevamente en esta mañana como un punto clave es algo que ya compartimos también el domingo pasado, lo voy a mencionar de otra forma. Huir no resuelve las situaciones. El domingo pasado hablamos cómo lo primero que David se planteaba era huir, lejos, escapar, etcétera, etcétera, y ya hablamos acerca de esto. Pero coincidentemente, Elías también se propone lo mismo. Dice el texto que lo que él busca, dice, tuvo miedo y huyó
para salvar su vida. Huir como respuesta al miedo es una reacción fisiológica. Ya hemos visto esto y lo que tuvimos en el retiro de hombres lo compartió muy bien Sergio Mantovani, el psicólogo, hablando acerca de esta reacción fisiológica, ¿no es cierto?, que produce el miedo. El miedo genera en nosotros dos tipos de reacciones, o la huida o la lucha, dos cosas que tienen que ver con reacciones básicas que nosotros tenemos. Entonces, frente al miedo, lo lógico o la primera reacción que nuestro cuerpo tiene, que nuestro organismo pide y que por ende nuestra mente dispara, es el querer huir, como un mecanismo de supervivencia. Así que todos estamos de acuerdo en que lo primero que deseamos frente a alguna dificultad o frente a un temor, sea que sea real o sea que no, es querer huir, ¿o no? Muy bien, entonces es lo que sucede, incluso para los que saben lo van a poder explicar mucho mejor, yo lo voy a hacer un poco más simple. Nuestro propio funcionamiento neuronal justamente empieza a liberar hormonas como la adrenalina, como el cortisol, que aumentan esa frecuencia cardíaca en nosotros, en nuestro cuerpo, la presión arterial y la respiración, como si estuviéramos corriendo, literalmente. Y entonces ahí aparecen las fobias, los pánicos, todo ese tipo de cosas que nosotros vivimos. Viste que a veces te parece que estás durmiendo y sentís que te estás respirando como si estuvieras corriendo una maratón, o te estás enfrentando a una situación aún sin que pase absolutamente nada y parece que estuvieras escapando de un dinosaurio más o menos, ¿no? Jurassic Park, escapando de un dinosaurio, y mirás a tu alrededor y no pasa nada, está todo tranquilo, pero el problema que hay en tu mente, eso que de alguna manera te asusta, te lleva a querer huir, y entonces empieza a generar en vos absolutamente todas las mismas reacciones que alguien tendría escapando de un depredador, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que sucede en nuestras mentes, con la diferencia de que justamente no hay nada en nuestro alrededor. Pero esto se empeora todavía porque cuando nuestro cerebro empieza a generar esto que podríamos llamar como una especie de circuito neuronal, digamos, que empieza a funcionar de esta manera, empieza a generar en nosotros una huella que hace que siempre actuemos de la misma manera, que siempre pensemos de la misma manera y que nuestra vida esté siempre determinada frente a esto. Entonces hay un desafío. El domingo a la mañana el pastor dice, bueno, a ver, ¿cuántos estarían dispuestos a colaborar con el sonido? Y entonces vos estás ahí y vos dijiste, uy, yo estoy acá, yo hice el curso de sonido, yo tendría que hacer esto, y entonces aparece el dinosaurio y te empieza a latir el corazón y querés empezar a salir corriendo y decir, lo está diciendo por mí, me va a agarrar después cuando salgamos, me va a empezar a hablar, me va a decir, quiero que hagas esto. Y ya te hiciste toda una película, ¿no es cierto? Bien, olvídate. Es el dinosaurio que está corriendo en tu mente. O cuando tenés que tomar decisiones en la vida, cosas pequeñas o grandes que disparan en nosotros esto, nuestro circuito neuronal de una u otra manera empieza a funcionar de esa manera. Y queremos huir, intentamos huir o escapar. Lo que pasa es que no tenemos muchas veces a dónde ni cómo. Entonces inventamos cosas, nos inventamos historias, nos inventamos hasta peleas y rencillas. No, vuelvo a traer el ejemplo de sonido, perdón, pero ya que lo usé. No, pero César me miró mal la última vez, entonces con eso ya me quedo tranquilo que tengo una razón como para decir que no voy a hacer sonido y listo, y solucioné mi problema. Es una forma de huir, como tantas formas que tenemos de huir de aquellas cosas que nos empiezan a generar o empiezan a generar esta situación en nosotros. Quiero decirles una cosa además, que también la dijo Sergio Mantovani en ese retiro de hombres y la quiero aprovechar. El enemigo sabe que esto funciona así. Sabe que esto funciona así. Entonces, lo que hace es aumentar esa frecuencia de sonidos negativos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Es como poner el dedo en la llaga. Sergio decía, ¿se acuerdan? Quienes estuvimos en el retiro, decía que las presas, que los leones no tenían la velocidad como para alcanzar a las presas.
¿Y cómo funcionaba? ¿Qué era lo que funcionaba para que una presa a lo mejor se paralizara o no pudiera tener la reacción que necesitaba? ¿Se acuerdan? Se la acuerdan todo, ¿eh? El rugido del león. El rugido del león. El león no te puede alcanzar. El león no te alcanzaría nunca en la vida, a menos que te paralices por su rugido. Y lo mismo funciona con el enemigo de nuestras vidas. Satanás es un enemigo que utiliza siempre los mismos recursos, siempre las mismas. Cuando sabe que funciona, aprieta el mismo botón, hace el mismo rugido. Por eso la Biblia dice que está como león rugiente. Ruge en la misma dirección. Y eso genera en vos exactamente los mismos pensamientos, las mismas emociones, las mismas formas de paralizarte, las mismas cosas que te detienen y que quieren llevarte a huir o escapar. Quiero decirte una cosa en esta mañana. Primera respuesta de parte del Señor: puedes huir a donde quieras. Ahí donde huyas va a estar el Señor. Amén. Salmo 139, 8 dice, y al 10 dice: si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si fueras un ave y volaras, ninguno acá no veo en condiciones de esto, pero si fueras un ave y volaras, o te tomaras un avión y estuvieras allá en el cielo volando a miles de kilómetros de altura, ahí está el Señor. Si me tendiera en el sepulcro, si me escondiera allí, también allí estás. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría, tu mano derecha no me soltaría. Amén. Amén. Esto quiero decirlo especialmente para los que conocemos al Señor. ¿Cuántas veces experimentamos esto ya? ¿Cuántas veces? Las veces que el Señor me ha ido a buscar a lugares donde yo me quise escapar, las veces que el Señor me ha ido a buscar en lugares o en decisiones que yo no quería tomar, porque allí está el Señor. No hay lugar de donde huyamos del Señor. Es decir que quizás Elías se hubiera ahorrado un montón de cosas si no hubiera huido o no hubiera escapado. Pero, aún huyendo y escapando, allí el Señor nos va a buscar. Quiero decirte esto porque si en este tiempo intentaste huir o estás intentando huir de algo, el Señor va a estar ahí. Amén. El Señor va a estar ahí. No vas a estar solo. El Señor va a estar ahí. Segundo punto. Segunda cosa que Elías hizo en este proceso. Dice el texto que cuando Elías avanzó, lo primero que hizo fue dejar a su sirviente. Se los quiero leer, perdón. Dice, luego siguió, y dejó allí a su sirviente en Berseba, y luego siguió solo todo el día. Segunda cosa que nosotros hacemos muchas veces cuando entramos en nuestros procesos de agotamiento, nos alejamos de las personas que van a hacernos bien. ¿Me equivoco o cualquier realidad, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia? Elías dejó a su sirviente en Berseba y se fue solo. Esta es una frase del mundo, pero no por ello mala frase. La soledad es mala consejera, te lo quiero decir. La soledad es mala consejera. Cuando entramos en los procesos y empezamos a entrar en ese estado de agotamiento, muchas veces solemos cortar lazos, solemos cortar vínculos, solemos cortar relaciones. Significativamente o llamativamente, cortamos lazos y cortamos vínculos justamente con aquellas personas que nos van a servir. Incluso a veces tomamos tan malas decisiones que en medio de esos procesos nos asociamos a personas que nos van a hacer mal, que nos van a aconsejar mal, que nos van a empujar en ese proceso de deterioro que estamos viviendo. Y casi
casi, es paradójico esto, pero casi como que sentimos hasta un alivio cuando nos asociamos a esas personas. Casi como que nos sentimos aliviados porque no tenemos que hablar, no queremos escuchar a aquellos que van a hacernos y decirnos el bien. A veces esas personas están muy cerca, generalmente están muy cerca. A veces son nuestras esposas, nuestros padres, nuestros propios hijos. A veces es tu facilitador de tu grupo de vida. A veces somos los pastores. A veces cualquier otro hermano de la iglesia. Tu amigo. Significativo, ¿no? Sirviente. El sirviente estuvo todo el tiempo al lado de Elías. Lo acompañó en todos los momentos. Lo acompañó durante los años de sequía y lo acompañó cuando hizo el gran milagro. Y estuvo dispuesto a hacer todo lo que fuera en favor de la vida de Elías. Sin embargo, es el primero que dejó. Lo dejó allí. Porque sabía que probablemente, porque la sola presencia del sirviente junto con él indicaba que Dios tenía un plan para su vida. Indicaba que Dios tenía un propósito para su vida. Indicaba que Dios tenía algo de bien para su vida. Entonces, prefirió no verlo. Prefirió tacharlo de su lista. Tendría ejemplos, infinidad de ejemplos, para contar de personas que he visto, incluso de mí mismo, que en momentos de desolación, que en momentos en los cuales empezás a caminar este proceso, empezás a tachar a las personas más importantes de tu vida, o a aquellas que te van a hacer bien. Y encontrás excusas, siempre las vas a encontrar. Va a estar el enemigo ahí soplándote, diciéndote, te va a dar argumentos, este no va a poder ir con vos, te va a perjudicar, mejor no quieras escucharlo siquiera, te va a decir cosas, etcétera, etcétera. Leía en estos días, justamente preparando el mensaje, leí un libro que me llegó a mis manos de Wade Goodall, editado por Enfoque a la Familia, un pastor que atravesó también el proceso de agotamiento pastoral y escribió un libro justamente que se llama Agotamiento Pastoral. Quiero leerte esta frase. En una de las partes él dice lo siguiente, y está vinculado a esto que te menciono. Cuando estaba agotado, solo quería esconderme. Es una tendencia común porque estamos con poca energía. Las conversaciones pueden parecer agotadoras y volvernos más ansiosos. Pensé que si podía tener un tiempo a solas, entonces tendría suficiente energía para lograr lo que necesitaba. ¿Te suena parecido? Pero Cristo nos diseñó para estar en comunidad. Si tiene un cónyuge cristiano maduro y amigos cristianos maduros, ellos querrán estar con usted y estarán honrados de que confíe en ellos. Cuando se sienta agotado, recurra a quienes le conocen mejor y dejen que sean un oasis para su vida reseca. ¡Wow! Paradójico cómo nos apartamos de aquellos que pueden ser un oasis para nuestra vida. Cuando Dios los pone, los predispone, están allí. Quizás te ha pasado incluso a la inversa. Te ha pasado que personas que amás y amás muchísimo empiezan a entrar en este proceso y vos empezás a sentirte cada vez más distante. Y por más que buscás y le hablás y le mandás textos bíblicos, le mandás mensajitos por WhatsApp y lo llamás por teléfono y lo invitás a tomar un café y ese tipo de cosas, del otro lado hay como una especie de pared, ¿no es cierto? Tiene que ver con este proceso. Es lo que Elías hizo, no quiso saber nada de nadie. Quiso irse solo. Segunda enseñanza poderosa en esta noche. Vos podés querer estar solo. Es más, podés hacer todo lo que se te ocurra para estar solo.
Podés ir a donde quieras para estar solo. Podés cortar todas las relaciones que quieras. Pero si sos hijo de Dios, ¿sabes lo que no vas a poder cortar nunca? Nunca. La relación con Dios. No por mérito tuyo, sino por mérito de Él. Porque Él no corta vínculos. Él no corta relaciones. Dice Mateo 28:20: tengan presente que yo estaré con ustedes, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Si alguna vez, o si en este tiempo, estás atravesando el proceso o el estado de agotamiento, en el nombre de Jesús, quiero decirte, no pierdas tiempo. Así como dijimos los domingos anteriores. Busca al Señor. Es un momento extraordinario porque tu corazón está hipersensible. Es un momento extraordinario para encontrarte con el poder, la gracia, el amor, la frescura de Dios, la administración de Dios. Entrar en intimidad con el Señor, porque Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Nunca, absolutamente, el Señor nos deja. ¿Amén? Muy bien. Pero si hasta acá veníamos cayendo, tranquilo que al final levanta el mensaje. Les quiero decir, algunos ya se está suicidando, ya en el fondo. Tranquilo, porque al final levanta. Pero tengo que contarte todos los estadios, porque es lo que hizo Elías. No solo huyó, no solo decidió quedarse solo y caminar solo, sino que además él mismo, solito, decidió irse al desierto. Mensajes, libros de mensajes hay sobre el desierto, así que yo no voy a hoy hacer un gran destello de mensaje del desierto, pero sí déjame mencionarte algunas cosas. Podemos llegar al desierto por distintas situaciones, por muchas situaciones. Muchas veces llegamos al desierto justamente igual que Elías porque estamos huyendo de algo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Esto es muy típico, ¿no? Moisés huyendo, termina en el desierto. El pueblo de Israel huyendo de los egipcios, termina en el desierto. Ahora, nosotros en esas decisiones de llegar al desierto necesitamos tener en claro qué es lo que Dios va a hacer con nosotros en ese desierto. Hay otros que toman decisiones de ir al desierto o que llegamos a los desiertos simplemente porque es una oportunidad para ser probados. El Señor Jesús decidió ir al desierto porque sabía que en el desierto iba a ser probado. Juan el Bautista vivió en el desierto porque sabía que en el desierto iba a ser formado. Bueno, a veces no está mal pensar que el desierto es el lugar de prueba, como cantábamos en las canciones, donde Dios nos forma, donde Dios nos forja. Si somos conscientes, si lo entendemos, esos desiertos suelen ser muy cortos. 40 días. Puede parecer mucho, un mes y medio, qué sé yo. Pero esos desiertos simplemente son instancias en las cuales Dios nos forma, trabaja aún en medio de nuestras pruebas o con nuestras pruebas. O puede ser que nosotros entremos en los desiertos y permanezcamos en los desiertos por terquedad. Por terquedad. Yo sé que ninguno de los que estamos aquí tenemos eso, pero el pueblo de Israel podría haber atravesado el desierto como una prueba durante 40 días, pero decidió por terquedad permanecer en el desierto por 40 años. A veces nuestra terquedad es lo que nos termina atando a los desiertos de los cuales Dios quiere que rápidamente salgamos. Entremos, aprendamos y salgamos. La gran diferencia, o lo que hizo o marcó la diferencia entre la prueba de Jesús en el desierto, es que Jesús en todo tiempo reconoció la presencia del Padre. En todo tiempo supo que Él podía hablar con el Padre. Por eso pudo resistir las tentaciones del enemigo, por eso pudo resistir el hambre, la sed, por eso pudo saber que en ese desierto
o ese desierto tenía un propósito, que era fortalecer su vida para el ministerio. Cuando nuestros desiertos tienen propósito, las cosas son totalmente distintas. Yo utilicé algunas... me quedé en el punto que sigue. Estamos en el desierto ya. Ahí está. Un puntito más. Bueno, casi ni se ve por las letras que yo hago, que las chicas siempre me dicen que las cambie y siempre me olvido, pero bueno. Me gusta jugar, o encontré estas palabras para entender o para comprender algunas cosas que suceden en el desierto. La palabra desierto empieza con des, y si quieren jugar un poquito más, descierto, no saber lo que es cierto o no comprender lo que es cierto. Pero en el desierto suceden ciertas cosas, como por ejemplo la desorientación. Perdemos el camino. Esto nos ha pasado muchas veces, o nos sucede muchas veces. No sabemos, cuando estamos en nuestro desierto, no sabemos para dónde vamos, qué es el próximo paso, qué decisión tengo que tomar, para dónde voy. En el desierto se produce el desaliento, la falta de fuerzas, el agotamiento físico. En el desierto se produce el desánimo, es decir, la falta de ánimo, la falta de energía emocional para poder encarar las cosas. Pero fíjense lo que sucede. Les dije que Dios estaba allí donde nosotros vivíamos. Sí, ¿no? Se los dije. En segundo lugar, les dije que nosotros podemos intentar quedarnos solos, pero Dios, ¿qué hace? Está con nosotros. En tercer lugar, quiero decirte en esta mañana que nosotros podemos estar en los desiertos por cualquiera de las causas que yo mencioné y otras que quizás no tuve presente al preparar el mensaje. Pero en el desierto Dios nos va a ministrar. No solamente va a buscarnos, no solamente va a estar con nosotros, sino que va a servirnos. La Biblia dice que en el caso de Elías, Dios envió ángeles para que le sirvieran. ¿Se acuerdan qué pasó con Jesús? ¿A quién envió Dios? Ángeles para que le sirvieran. Dios en el desierto nos ministra. Aún al pueblo de Israel, que era terco, obstinado y que decidió quedarse 40 años en el desierto, Dios les sirvió en el desierto. Dios en el desierto, si nosotros tenemos desorientación, si hay algo que Dios nos da, que nos guía. El Señor nos guía en medio de nuestros desiertos, no quedamos perdidos. Nosotros podemos creer o sentir que estamos perdidos, pero Dios nos guía. Es lo que hizo con el pueblo de Israel en el desierto. La columna de fuego durante la noche y la nube durante el día. Dios les guiaba. Puede ser que en el desierto nosotros perdamos las fuerzas físicas, puede ser. Pero Dios nos vuelve a dar el sustento, la provisión, el alimento que necesitamos. Fue lo primero que hizo con Elías. No le dijo, levantate, bailá, danzá. Estaba jugado Elías, entonces le dijo, le puso comida ahí, le puso agua, le dijo, empecemos por esto, por lo básico. Yo te voy a proveer lo que necesites. Agua y comida, sustento, provisión. A veces nuestros desiertos tienen que ver con estas cosas. Dios nos va a proveer en medio de ello. Amén. También dice que Dios nos da ánimo a lo largo del camino por andar. Una de las cosas que dice el texto que leíamos recién es lo que Dios le dijo a Elías. Le dijo, tomá, comé pan, tomá agua. ¿Por qué? ¿Para que te vuelvas a tirar abajo del árbol? Es lo que hizo Elías, Le dijo, comé y tomá, porque tenés un largo camino por delante. Quiero que este momento me prestes atención, es el momento que nos empezamos, la mente empieza a irse por otros lados. Quiero que me prestes atención en esto. Dios tiene un largo camino para tu vida. Dios tiene un largo camino para mi vida, un camino de bien. Amén. Pero hay momentos en los cuales nosotros no lo podemos ver. Lo perdemos de vista. Entonces Dios nos da lo básico. El sustento básico, quizás te da una palabra, quizás te da un aliento, te da un mensaje, alguien que te abraza, que te hace un mimo, venís acá y escuchás una palabra y esa palabra Dios la utiliza para administrar tu vida. Pero el propósito detrás de eso no es el vaso de agua ni el pan, es que puedas entender que Dios tiene un largo camino para vos por delante.
Lo tuvo que hacer 2 veces con Elías. 2 veces para que entendiera. Y la segunda vez, ¿qué sucedió? Parece que era potente la comida que dio la segunda vez porque funcionó, le sirvió para caminar 40 días. ¿Y para llegar a dónde? ¿A dónde llegó? Al monte de Dios, al monte Sinaí. Exactamente lo mismo que el pueblo de Israel vagó durante un montón de tiempo en el desierto, pero llegaron al monte de Dios. Y en el monte de Dios, en primer lugar, lo que sucede en el monte son un montón de cosas extraordinarias, pero lo primero que sucede es que en el monte vos podés ver las cosas desde otra perspectiva. Lo que antes veías desde la chatura del desierto, ahora lo ves desde la plenitud de la montaña. ¿No cambia la visión? Cuando subís a una montaña, ¿no ves todo? Es como que no te sentís como que tenés el control de todo. Mirá, allá están jugando, ¿ves? Tenés todo el control de todo, ves todo desde un lugar distinto. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor en el desierto para llegar al monte, donde Él tiene una vista mucho más amplia, más grande, más poderosa de lo que es nuestra vida. Tremendo lo que Dios hace. Romanos 8:26 dice algo muy interesante, porque quiero solamente dejarte esto como un recurso personal. ¿Qué es lo que hizo Elías? Mal hecho, pero lo hizo igual. ¿Cuál fue la única oración que Elías tuvo para con Dios en medio de estas circunstancias? ¿Cuál fue el único diálogo que Elías tuvo con Dios en medio de estas circunstancias? Le pidió que le quitara la vida. Dios es cómico a veces, pero ahora quiero que veamos esto, ¿no? Quiero sacar esta primera enseñanza. No importa cómo estés, no importa cómo ores, porque generalmente cuando estamos en estos momentos de agotamiento y todo eso, nuestras oraciones son una pavada. Son totalmente distorsionadas. Pero fíjate lo que dice Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Cuál creen ustedes que fue la oración que Dios Padre escuchó? ¿Que fue matarlo a Jeremías? Matarlo, digo, a Jeremías no tiene nada que ver con esto. Matarlo a Elías, gracias. Matarlo a Elías. Imagínate si Dios hubiera escuchado esa oración. Bueno, listo, ángeles, desciendan, destruyan, maten a Elías. No, Dios escuchó la verdadera oración del corazón de Elías, que no era que quería morirse, era que necesitaba ser revivido, era que necesitaba tener otra vez una expectativa, una esperanza para vivir, algo para poder seguir adelante. Esa era la verdadera oración de Elías. Entonces, el Espíritu, ¿qué hace? Se mete dentro de las profundidades de Elías, que ni siquiera sabe cómo expresar lo que siente, que dice cualquier pavada, y entonces se mete ahí y le eleva la oración al Padre, que el Padre necesita escuchar. Así que, lección básica, estemos como estemos, orar. Aunque te parezca que lo que oraste es una pavada, lo más probable es que lo sea, pero el Espíritu Santo va a interceder como corresponde delante de Dios. Lo que no podés hacer es no comunicarte con Dios. Comunicarte, decirle que te querés morir, decirle lo que quieras. Total, el Espíritu va a obrar y va a interceder por él. Vamos a ser sinceros, no quiero hacer una encuesta acá, pero ¿cuántos de nosotros en algún momento no le dijimos a Dios, Señor, yo quiero tirar todo, sacame de acá, matame, ¿para qué estoy vivo? No quiero saber nada. Vamos. Esas oraciones tontas, el Espíritu las transforma en oraciones genuinas y verdaderas delante de Dios. Amén. Y le decía, Dios es un tanto gracioso, porque Elías le pidió a Dios que lo matara, ¿no es cierto? Y Dios no lo mató nunca. Es el único que no se murió, él y Enoc. No se murió, se lo llevó en un torbellino de caballo. O sea, Señor, yo te pedí que me matara, ni siquiera
se lo llevó en un torbellino, más adelante, dice la historia, por supuesto. O sea que Dios sabe cómo escuchar nuestras oraciones. Así que cuando estemos en estos momentos, lo mejor que podemos hacer es orar. No te debatas más con tus pensamientos, tus emociones. Deja que Dios allí obre en esto. Pero termino. Discúlpenme, tengo que ir un poquito más abajo. Les prometo que salimos, pero tenemos que ir un poco más abajo. Porque uno diría, bueno, el Señor lo levantó, el Señor le dio comida, anduvo 40 días, llegó al monte de Dios, ya estaba ahí, veía todo el panorama completo. Pero parece ser que Elías tenía todavía un paso más para ir abajo. Y entonces decidió, aún allí, estando en el monte de Dios, aún teniendo todo el panorama completo, decidió meterse en una cueva. Allí llegó a la cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un tremendo terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Todo, Dios hizo cosas tan tremendas. Terremoto, incendio, porque su presencia genera cosas terribles. Pero sin embargo la voz la escuchó a través de lo más suave, lo más íntimo, el susurro apacible. Ahora, todo eso, lo único que generó aún en Elías fue que él se animara a pararse en la puerta de la cueva y a taparse su rostro. Y entonces una voz le dijo otra vez: ¿qué haces acá, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Y después termino con esta última parte, pero quiero que podamos prestar un poquito de atención a esto. La cueva, aún en nuestros caminos, aún estando en los caminos del Señor, muchas veces nosotros decidimos meternos en una cueva. Nosotros decidimos vivir una experiencia que no es la que Dios tiene para nosotros. Hace poco leía que una periodista española, en el año 2021 y salió en el 2023, decidió encerrarse durante 500 días en una cueva y no tomar contacto con nadie, ni con la luz, ni con ninguna forma de... O sea, por supuesto tenía un equipo externo que la asistía, pero ella no tenía contacto con nadie, ni celular. Imagínense, para algunos 500 días sin celular se desaniman, ¿no? No tenía donde enchufarlo en la cueva, nada. Vivió durante 40 días allí en la oscuridad total. Comía donde dejaban lugares que habían determinado para dejar comida, pero no tenía contacto ni con la luz, ni con las personas, ni con ninguna otra cosa. No sé por qué hizo esa experiencia, pero es otra. Después lean el artículo, tiene que ver con otra cosa. Pero me hacía pensar en esto. Los hijos de Dios muchas veces tomamos estas actitudes sabiendo que estamos en el monte de Dios. Sabiendo que Dios nos da una dimensión del panorama de nuestra vida, de la vida del reino de Dios y un montón de cosas, aún sabiendo que Dios nos ha sacado del desierto, decidimos meternos en esa cueva, en ese lugar oscuro, donde a veces permanecemos innecesariamente por demasiado tiempo. Cada vez que el Señor se acercaba a Elías y le preguntaba, Elías se justificaba diciendo siempre lo mismo, describiendo cuál era su situación, lo que le había pasado. El Señor ni siquiera se gastaba tratando de decirle: pero vos te acordás todas las cosas poderosas que viviste, no, porque ya sabía que Elías tenía un chip puesto y repetía una y otra vez las mismas excusas
las mismas razones. Y aun cuando la presencia de Dios se manifestó delante de él, él decidió taparse la cara y quedarse en la puerta de la cueva, no salió de la cueva. Por favor, ¿cuántas veces en mi vida me he encontrado en esta situación o cuántas veces te has encontrado en esta situación? Dios hablándote, Dios dándote palabra, haciendo una serie de 2 meses diciendo te daré descanso, te voy a sacar de tus lugares de agotamiento, te voy a sacar de tus lugares de cansancio, y simplemente, aún escuchando la voz de Dios, decidimos quedarnos en la puerta de la cueva, sin salir de ella, tapándonos el rostro para no entender lo que Dios tiene para nosotros. Como un canario que tenía cuando éramos chicos en casa, me tocaba el trabajo de limpiar la jaula toda la mañana, y un día me olvidé la puertita abierta. Eso le habrá pasado a varios, a mí me pasó. Mi mamá me quiso matar, pero cuando me di cuenta, el canario estaba ahí, no se fue, tenía la puerta abierta. No me ayudó. Sí, me ayudó. Estaba ahí el canarito. A veces nos pasan estas cosas como hijos de Dios. El Señor ya nos dio todo, nos abrió las puertas, nos dijo que íbamos a ser libres, etcétera, etcétera. Y por alguna razón nos quedamos en la puerta de la cueva. Ahí. Entre el límite de la libertad, en el límite de la plenitud y el límite de volver a encerrarnos en la oscuridad. ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida? ¿Qué es lo que crees que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Sabes dónde Dios se manifiesta? Dios va a estar allí. Es tremendo. Dijimos que cuando huimos, el Señor está ahí, ¿sí? Dijimos que cuando de alguna manera queremos estar solos, Dios va a estar allí. Dijimos que cuando vayamos al desierto, no solamente Dios va a estar ahí, sino que también nos va a ministrar, nos va a servir. Pero hay una cosa que Dios no va a hacer. Dios no va a entrar a la cueva. Dios no va a entrar a la cueva porque ese no es el lugar de Dios. Ese no es el lugar que Dios diseñó para tu vida. Ese no es el lugar que diseñó para nuestra vida. Ese no es el lugar que Dios diseñó para que vos fueras pleno. Dios obra fuera de la cueva. Dios te va a llamar, Dios te va a traer, va a hacer todas las cosas posibles, terremotos, inundaciones, todas las cosas que atraigan tu mente, tu corazón, te va a hablar con un silbo apacible, pero te va a llamar a que salgas de la cueva. No va a meterse en la profundidad de tu cueva, ahí donde querés quedar o donde queremos quedar muchas veces encerrados. Dios se manifiesta fuera de la cueva, y acá viene la parte que quiero que alegres tu corazón. ¿Por qué es verdad esto? Porque Elías salió de la cueva finalmente. Y fíjate las cosas que suceden fuera de la cueva. Dice el texto, un poquito más adelante, con esto termino, en serio. Dice, después, cuando llegues allí, el Señor le dijo, sal de la cueva, papá, cuando llegues allí, le dijo lo del desierto de Damasco, dice, cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel-Meolá, para que tome tu lugar como profeta. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca han inclinado ante Baal, se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Quiero que entendamos esto. Fuera de la cueva hay algo en plenitud que Dios tiene para nosotros como iglesia. Fuera de la cueva hay algo en plenitud que Dios tiene para nuestras vidas. Por favor, sacamos de la cueva. Si el mundo, la sociedad del cansancio, la sociedad del agotamiento, la sociedad de lo que quieras ponerle, te lleva a meterte en la cueva en el nombre de Jesús, yo te digo, afuera Dios tiene grandes cosas para tu vida, para mi vida. Elías creyó que su ministerio estaba terminado y todavía a lo mejor estaba por venir. Fíjate qué tremendo. Elías estaba escapando de Acaz y de su mujer Jezabel. Y sin embargo Dios le dice, vos vas a ungir. ¿A quién iba a ungir? ¿Saben a quién iba a ungir? Al rey que iba a reemplazar a aquella que lo estaba persiguiendo. Tremendo. Dios te dice, si salís de la cueva, vos mismo vas a ungir a aquello que hoy te está persiguiendo. Vos mismo vas a ver con tus manos y vas a ver mi poder manifestándose a través de tu vida
transformando aquello que hoy te trae temor, en el nombre de Jesús. No solamente eso, le permitió tener como compañero de ministerio a Eliseo. Había cortado vínculos, había cortado relaciones, había cortado todo lo que lo ataba al ministerio. Y el Señor le dio a Eliseo. ¡Wow! Cuando podemos entender quién era Eliseo y lo que Eliseo hizo, esa doble porción del Espíritu que pidió del propio Elías, nos damos cuenta de lo transformador, lo poderoso que eso es. Él creía que estaba solo, que ya no tenía a nadie, y el Señor le dio nada más y nada menos que a Eliseo. Ustedes, probablemente algunos lo sepan y otros quizás no, déjenme decirles esto. Ustedes no saben la alegría que significa para un siervo de Dios alguien que te acompañe en el ministerio. Alguien que esté dispuesto a hacer mayores cosas que las que vio hacer de parte de Dios en tu vida. Un Timoteo para Pablo, un Pedro para Jesús, un Josué para Moisés. Es hermoso, es extraordinario, pero eso está fuera de la cueva. Está fuera de la cueva, no está en la cueva. Ni siquiera en la puerta de la cueva, está fuera de la cueva. Dios nos ha llamado para ungir. Y la mejor noticia aún, es que Dios le decía a Eliseo: todavía tenés un ministerio para 7.000 personas. 7.000 personas que todavía no doblaron sus rodillas ante Baal. 7.000 personas. ¡Wow! Fuera de la cueva, Dios todavía tiene un ministerio y una tarea preciosa para tu vida. Un grupo de 7.000 jóvenes, ¿qué te parece? Un grupo de 7.000 adolescentes, ¿qué te parece? Un grupo de 7.000 niños, un grupo de vida de 7.000 hombres, un grupo de vida de 7.000 mujeres. Bueno, parece una exageración, pero yo creo en Dios. Y yo creo en lo que Dios tiene fuera de la cueva. Te animo en el nombre de Jesús a que creas en lo que Dios tiene fuera de la cueva para tu vida. 7.000 es un número simbólico, no en este caso, pero puede serlo para vos, puede serlo para mí. Quizás pasando las generaciones esta iglesia produzca 7.000 o alcance 7.000 personas en su ministerio, no sé, pero sé que la promesa de Dios es que fuera de la cueva hay mucho de parte de Dios. Dios quiere usarte para ungir, querido hermano. No importa si hoy estás metido dentro de la cueva, Dios quiere que salgas, quiere utilizarte para ungir. Quiere que vuelvas al monte de Dios, que entiendas, que veas la dimensión. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, dar a los quebrantados de corazón, vista a los ciegos, y a proclamar el año agradable del Señor. Amén. Iglesia, salimos de la cueva. Yo sé que muchos aquí hemos luchado con el agotamiento. Lo sé. Sé que muchos de aquí hemos luchado con el cansancio. Sé que muchos de aquí hemos luchado con el desaliento. Pero en el nombre de Jesús es el tiempo de salir de la cueva. Es el tiempo de empezar a experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Vamos a adorar a Dios, querida iglesia. Nos ponemos en pie. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque nos has permitido, Señor, salir de los lugares oscuros que este mundo, que este tiempo, que nuestra mente, que nuestros pensamientos nos han querido imponer. Y en tu nombre, Señor, declaramos que hay un tiempo, Señor, lleno de gozo, que hay un tiempo lleno de tu presencia, hay un tiempo de unción, Señor, de unción del cielo, que descarga tu poder a través de nuestra vida para bendecir la vida de muchos, aún de aquellos que nos han perseguido, aún de aquellos, Señor, que nos han causado temor, de aquellos que consideramos que habíamos perdido. Señor, nos vas a dar nuevos
Nos vas a dar Eliseo, Señor. Vas a multiplicar la tarea, el ministerio que has puesto en nuestras manos, Señor. Y aquellos 7.000, Señor, que todavía tenemos por alcanzar en el nombre de Jesús, los queremos alcanzar en tu nombre, Señor. Tomamos este tiempo para nuestras vidas. Tomamos este tiempo para la manifestación de tu gloria. En el nombre bendito y poderoso de Jesús oramos. Amén, amén y amén.